a nosotros Tribu Azul. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso que nos acompaña. Vamos a hablar un tema un poco diferente a los temas que estamos hablando continuamente. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de crianza, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de cómo en casa podemos conocer estrategias que nos pueden ayudar a mejorar pues la crianza de los niños. Para eso nos acompaña Yesid. Yesid, bienvenido, buenas noches. Quiero darte a ti el espacio para que te presentes, para que saludes a todos, nos cuentes un poco pues de tu historia y empecemos este maravilloso tema. Recuerden, por favor, que este espacio está siendo acompañado en lengua de señas para las personas sordas que nos acompañan y nos pueden ir escribiendo las dudas que tengan, las preguntas que tengan, pues que Yesid va a estar súper atento. Yesid, buenas noches, bienvenidísimo. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por este espacio, por esta oportunidad tan maravillosa. Lo primero que quiero decir es que vamos a abrir la mente. Vamos a darnos la oportunidad de tener finales diferentes en nuestras vidas. Y lo segundo es convencernos de una frase, y es que todo puede ser mejor. Sí. Con eso vamos a entender un poco la dinámica de lo que queremos transformar en nuestras vidas y sobre todo en nuestro modelo de crianza. Mi nombre es Yesid Parra, ya lo dijeron. ¿Por qué empiezo con ese nombre? En el 2012 pasé por un momento de esos mágicos en los que sentí perder la vida cuando me dijeron, usted tiene cáncer. Ahí ese nombre cobró todo el sentido del mundo. Ahí me di cuenta realmente de qué estaba pasando con mi vida y qué era lo importante que era para mí en ese momento. De cara a la crianza, me vi enfrentado a una situación y es, ¿qué había hecho yo con mis hijas? ¿Qué expuse frente a mi vida? Esos momentos en los que yo decía, fui buen padre, fui buen esposo, fui buen hijo, fui buen hermano. Y todo eso empezó a cuestionarme un poco realmente qué era lo que yo había hecho. Yo recuerdo muy especial una canción de Marc Anthony que es Vivir la Vida, la introducción donde le dicen a él que cuál es tu legado. Y dice que, y para mí ese legado fue lo que yo había dejado en mis hijas, porque yo dije, si yo voy a morir, ¿qué le voy a dejar a mis hijas? Le dejo bienes materiales, le dejo la educación, porque estaban en ese momento en colegio, o realmente, ¿qué les dejé yo para su propia vida? Porque sacándolas del contexto escolar, ¿qué pasa con sus vidas de ahí en adelante? Entonces, cuando empecé a trabajar en este tema del desarrollo personal, el tema del coaching, el tema de la formación académica, la educativa, me encontré con muchas preguntas y la más común era, ¿lo estoy haciendo bien como padre? Y la otra pregunta también que me generaba duda era, ¿en qué estoy fallando como padre? ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Sí? Y por más que quisiera entender y quisiera tener las respuestas, pues nunca las pudo tener fácilmente. Porque como padres, rara vez nos preguntamos, ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy haciendo algo por mis hijos? ¿Porque les estoy dando cosas materiales? ¿O porque les estoy dando amor? ¿Qué estoy haciendo realmente? Entonces también decía yo, dentro de esas conversaciones muy dadas en los talleres de padres, cuando yo era parte de los que en mi colegio
o el colegio de mis hijas me invitaban como asistente. Y después del otro lado, cuando yo empecé a dictar esas charlas y a sentarme en grupos a decir qué estoy haciendo diferente. Entonces, lo primero que podía pensar uno como cuando es padre, y lo pongo así como imaginando, es, ay, ¿por qué mis hijas no venían con un manual de instrucciones? Entonces digo, ahí empecé a entender que la conciencia y mi papel realmente como padre debería ser la prioridad en mi modelo de vida y en los días que me quedaran en su momento. Porque pues, con una noticia como esa, que tenía cáncer, pues yo digo, se me acabó la vida, ¿qué va a hacer de mis hijas? Entonces empecé a entender la dinámica de qué podría hacer yo. Normalmente nosotros decimos, es que la educación o mis hijos los tiene que educar en la institución, la escuela, el colegio, donde ellos hacen parte. Y es una de las cosas que nosotros también como padres empezamos a delegar esas responsabilidades a las instituciones y más específicamente a los educadores, a los profesores, ¿cierto? Entonces ya empezamos nosotros a cuestionar que es que en la institución o en el colegio lo están educando mal a mi hijo. ¿Sí? Entonces vienen los reclamos hacia los docentes o como ya hay un tema de camaradería actualmente, ya entonces empieza que con el coordinador académico, con la psicóloga, el psicólogo, los orientadores o el mismo rector, y se vuelve como que nosotros estamos tirando esa forma de educación o ese modelo a esa institución. Y nosotros por nuestro afán de darles lo mejor, nos estábamos desligando un poco de eso. Entonces, este top 10, sin ánimo de generar controversias, claro que todo puede ser mejor, nos permite simplemente darnos una base de lo que nosotros pudiésemos tener como inquietud, ¿sí? Como ese alguito de preguntarnos, de decirnos qué podemos hacer diferente, qué estoy haciendo con mis hijos, o cómo debería yo afrontar realmente una verdadera crianza. Teniendo en cuenta los contextos, pues vamos a hablar de antes de la cuarentena y durante esta cuarentena y lo que vaya a pasar después de la cuarentena, que es muy importante. Y es, si estamos en nuestro hogar, qué grandiosa oportunidad de volver a recuperar eso que habíamos perdido de realmente educar nosotros a nuestros hijos. ¿Sí? Hay muchas frases que nosotros vemos constantemente en los famosos memes o en las imágenes que se comparten en las redes sociales, y es que los profesores dicen claramente que la educación está en la casa, el conocimiento está en la institución, en el colegio, ¿sí? Sin decir que las dos cosas no estén realmente unidas, solamente que son espacios en los cuales nosotros deberíamos construir activamente. Entonces, el primero de ellos, y no quiere decir que sea el más recurrente, hago la aclaración, que ninguno de los top 10 tiene un orden, solamente es que fueron surgiendo durante los talleres. El primero y supremamente importante para estos momentos. Nosotros como padres no expresamos nuestras emociones frente a nuestros hijos. ¿Sí? A veces nosotros creemos que expresarles nuestras emociones solamente se limita a decirles un te amo, un te quiero, eres importante, eres lo mejor, ¿sí? Pero a veces también decimos es que mi hijo no es capaz de expresar lo que siente, ¿sí? ¿Y de quién va a aprender? Si nosotros somos el ejemplo de eso. Entonces, no se trata de enseñarles a repetir palabras, ni nosotros también repetir palabras. Se trata de hacerles ver que nosotros somos humanos, ¿sí? Que podemos sentir, que podemos
estar tristes, que podemos estar adoloridos, que podemos estar acongojados. También es muy bueno hacerles partícipes de nuestras emociones, ¿sí? Que si tenemos que llorar frente a ellos, lo hagamos con naturalidad. Y que nosotros también necesitamos de un abrazo. Y qué rico que ese abrazo venga de nuestros propios hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les menciono este tema de que nosotros no les enseñamos a expresar? A nosotros, digo de mi generación, normalmente nos dicen es que nosotros tenemos que ser valientes. Y confundimos ser valiente con ser de palo. Es decir, como cuando nosotros nos dicen es que el valiente no siente, el valiente no llora, el valiente se cayó y se paró, se limpió y siguió. Cuando la realidad es que el valiente realmente sabe cuándo mostrar una emoción y, digamos, frente a alguna situación diferente que lo saque a uno de la zona conocida o que lo desestabilice, el valiente es capaz de reconocer que no puede hacerlo solo, que está mal, que está triste. Entonces, la primera invitación acá es que soltemos nuestras ataduras, que las rompamos, que nosotros Te mismos perdí. empecemos. Perdóname que si te interrumpo. En Facebook te perdí. Te desconectaste de Facebook. No, aquí estoy. Ok, no te veo acá, pero bueno, sigue por favor. Disculpa, no sé Espérame. de cuánto no, no te veo acá. Qué raro. Perdóname. Dale, no, sigue. No sé si en Facebook. Ah, ya, otra ¿Sí? vez, ya, regresaste, ya. Ok. Sí, sí, te Errores perdí de un poquito, pero ya. tecnología. Dale, sí. Vale. Entonces, si nosotros logramos expresar, nosotros, ¿sí? Podemos decir, si me siento, ¿cuál emoción es la que me está gobernando en este momento? También le podemos decir a nuestros hijos qué es lo que realmente me está pasando. Si no logramos eso, hago la aclaración, si no lo logramos, ¿cómo vamos a decirle a nuestros hijos que ellos también lo expresen? Entonces, nosotros empezamos a catalogar las condiciones, entre comillas, de nuestros hijos, como viéndolos como, es que ellos son introvertidos, son parcos, son, entre comillas, autistas, porque también es un término que se ha generalizado, o son básicamente personas solitarias. Y una pregunta muy típica para nosotros cuando se está viviendo en las instituciones educativas es, ¿cómo te fue en el colegio? La respuesta, ¿cuál es? Bien. Y ahí murió. Para nosotros ese bien se convirtió en suficiente, pero desconocemos todas las emociones que pueden estar detrás de ese bien, porque pueden ser básicamente, no tengo un canal de comunicación con mi familia o con mis papás o quien me esté haciendo la pregunta, o no soy capaz de expresar realmente lo que siento. ¿Sí? El segundo elemento del top es recompensar las acciones solamente con objetos materiales. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en la escena típica que tratamos de compensar nuestra ausencia, y lo digo también hoy en la cuarentena. Si lo vamos al caso extremo es antes de la cuarentena o lo que pueda pasar de la cuarentena, es que nuestros hijos, al sentir nuestra ausencia, empiezan a generar conductas o actitudes de soledad y de aislamiento. Entonces, nosotros como padres recurrimos a los famosos chantajes emocionales, que es, hiciste algo, te recompenso. No hiciste algo o estoy ausente y también llego con una recompensa. Entonces, por ejemplo, los papás que viajamos mucho, porque en alguna oportunidad me pasó lo mismo. Entonces, nosotros decimos, es que como estoy 2 semanas, como estoy una semana por fuera, entonces voy a comprarle un detallito a mi hijo.
para que él sienta que es importante y que yo realmente siento algo por él cuando regreso a mi hogar. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo inconscientemente con nuestros hijos? Que les estamos enseñando a medir el afecto de las personas a través de los bienes recibidos o las cosas materiales, y no por los méritos ni realmente la emoción de lo que significa algún tipo de recompensa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si de pronto nosotros, como estamos viendo, teníamos acostumbrados a nuestros hijos a que les estábamos constantemente dando cosas y ahorita no podemos por la situación económica? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que muchos niños están reclamando esas recompensas estando aún en las casas, y nosotros como padres estamos también cayendo en el error de, oye, siéntate a estudiar, ¿sí? Así estés frente a un computador y te hago un domicilio. Entonces, seguimos compensando ese tipo de cosas, básicamente porque no hemos aprendido, nosotros como padres, no hemos aprendido a dar las recompensas adecuadas o los estímulos más bien para que nos permitan a nosotros decirle a nuestros hijos, oye, lo hiciste muy bien, estoy satisfecho con lo que estás haciendo, ¿sí? Y no ir más allá de un simple objeto material que, como les digo, genere en la programación neurolingüística de nuestros hijos a que el afecto se mide con las cosas materiales que yo reciba. ¿Sí? Recuerden que si tienen inquietudes lo pueden hacer. Paréntesis. Listo. Vamos con el tercero. Ser el amigo y no ser el padre. Nosotros hemos visto esto constantemente. A nosotros nos dicen, es que tienes que ser el amigo de tus hijos. Para tener la mejor relación, tienes que ser amigo de tus hijos. Les pregunto, ¿los amigos normalmente son de la misma edad, tienen la misma, entre comillas, madurez, tienen la misma, entre comillas, experiencia? ¿Y qué es lo que hacen normalmente los amigos? Especialmente los de primera y segunda infancia y entre preadolescencia y adolescencia. Todo aquello que genere algún tipo de salto o que se salga de lo común, para nosotros es que es como un impulso. Y los amigos se convierten en alcahuetas. ¿Sí? Esa expresión alcahueta es muy colombiana, pero es bastante importante y es como el cómplice. ¿Sí? Es aquel que me deja a mí hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos los amigos, ¿quiénes van a ser los responsables entonces de decirle a nuestros hijos, no lo hagas? ¿Sí? ¿O cuáles son las consecuencias de no tomar una decisión? ¿O qué es lo permitido? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente es responsable o no de lo que tú estás haciendo? Entonces, esa camaradería también hace que se pierda la autoridad y el trabajo fundamental nuestro, que es el de formar con la experiencia. ¿Sí? A veces nuestros chicos acuden a fuentes externas que normalmente son los mismos compañeros o a mismos amigos de edades cercanas, a preguntarles sobre cosas, sobre experiencias que las personas con su inexperiencia no lo van a poder manejar adecuadamente. Entonces, aquí que los invito a que seamos realmente padres, que tengamos el empoderamiento de ser padres. Y cuando hablo de padres no estoy hablando del género masculino. Sí, cuando hablo de padres hablo en el término global. Madres, padres,
o los formadores de primera instancia, porque a veces tenemos hogares en los cuales estamos con alguno de nuestros acompañantes, alguna de las personas que nos engendró, bien sea madre o padre, y los respectivos acompañantes. A veces son los abuelos o los tíos. Entonces, la figura de padre es aquella que yo veo con respeto y que es mi formador. Entonces, los invito a no ser tanto amigos, sino ser realmente formadores, ser padres. ¿Sí? El cuarto es que inconscientemente nosotros creemos que nuestros hijos tienen la misma perspectiva o la misma visión que los adultos. ¿Sí? Si nosotros fallamos en nuestras decisiones y ya tenemos experiencia, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos adquieran experiencia o tengan esa visión realmente si nosotros estamos acostumbrados a que desde muy pequeños nosotros somos los que tomamos las decisiones por ellos? Entonces, aquí hago un silencio para que realmente reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos tomando decisión por nuestros hijos o los estamos enseñando a que tomen su propia decisión? Entonces, al darle la responsabilidad inconsciente de decirles, es que te tienes que comportar muy bien, es que tienes que ser lo más responsable del mundo, es que tienes que pensar como grande, pues estamos automáticamente inhabilitándolos realmente para que tomen conciencia de sus propias decisiones. Entonces empiezan a pensar inconscientemente en mis papás, ¿qué decidirían por mí? ¿Cuál sería su respuesta? Y no en sus propias respuestas. Entonces también tenemos que entender que nuestros chicos, nuestros niños, adolescentes, son muy diferentes a nosotros. Tienen una edad, no hablamos de la cronológica, sino de la edad de la madurez o de conciencia menor a la nuestra. Y si adicional a eso nosotros les hemos desvinculado del carácter o de la formación realmente importante que es el empoderamiento con cada uno, no podemos pretender que realmente tomen decisiones. Entonces, acá los invito a que hagamos algo para que nosotros mismos tomemos conciencia de si les estamos enseñando a decidir o les estamos tomando las decisiones nosotros. Y cuando estoy hablando de enseñarles a decidir, también quiero dejarles este tip. Si nosotros como padres nos equivocamos, aceptemos que nos equivoquemos, se los decimos a ellos, ofrecemos disculpa y enmendamos el error. Porque esos tres ejercicios, esos tres elementos son los que realmente ellos van a tener. Se los digo por mi propia experiencia. Tengo una hija adolescente que aún le cuesta aceptar un error. Entonces, es importante que nosotros como padres reforcemos esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Con el ejemplo. Recuerden, si me equivoco, acepto mi error, me disculpo y enmiendo el error. Entonces, eso es supremamente importante. El quinto elemento, los vivimos comparando con otras personas. No entendemos que nuestros hijos tienen su propia identidad, que tienen sus propias capacidades y no las que nosotros imaginamos o las que la sociedad quiere que veamos. Entonces, constantemente nosotros les vemos diciendo, perdón por lo que voy a decir, ofrezco disculpas anticipadas. Sobre todo en hogares disfuncionales, se escucha frecuentemente, no seas como tu mamá, no seas como tu papá. Es que date cuenta que es X y Y, cada uno pone sus palabras, ¿sí?
lo cual hace que inconscientemente se esté generando un choque tanto emocional como mental en nuestros chicos que dicen, ¿realmente quién soy yo? Si me viven comparando con que soy como fulanito, soy como sutanito, o no debo ser como tales, ¿realmente quién soy yo? Perdón. ¿Sí? Ay, Entonces, perdón. No, perdóname, es que me dio alergia, perdón. Sí. tranquila, tranquila, dale. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero es entender que cada uno tiene sus propias habilidades. Les pongo un ejemplo muy claro. A veces a uno le dicen, es que te tienes que poner en los zapatos del otro. Pero realmente, ¿cuál es ese contexto con nuestros hijos? ¿Sí? A veces a nosotros nos dice la literatura, entre comillas, que es que tenemos que bajarnos al nivel de nuestros hijos. Y pues yo lo veo personalmente como un error eso. Porque eso quiere decir que nosotros estamos mirando como menos a nuestros hijos. Yo diría que lo que debemos hacer es emparejarnos a nuestros hijos. Es decir, que nosotros también tenemos que, si estamos usando un lenguaje demasiado complicado con ellos o demasiado complejo, pues no lo van a entender, ¿sí? Y si nos vamos al otro extremo, al famoso, como digo yo, consentimiento entre comillas, que ya empiezo a usar palabras recortadas, ¿sí? Entonces, que como a igualar los balbuceos incluso que hacen los niños y con... ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que tampoco haya una comunicación importante. Entonces, acá los invito a, primero, a que no comparemos a nuestros hijos con nadie. Lo segundo, a que les demos realmente la importancia a ellos como son. La obligación de entender cómo son nuestros hijos es nuestra. Nosotros somos los que tenemos que aprender a leer nuestros hijos y no verlos a través de la figura o del pensamiento de terceros. ¿Sí? Yo creo que les habrá pasado en alguna oportunidad que llegan a las reuniones de sus colegios y se sorprenden con que, es que él no es así en la casa. Entonces, ¿son dos personas? No, no. Ustedes deben estar completamente equivocados. Y resulta que nosotros como padres realmente no estamos entendiendo la verdadera esencia de nuestros hijos. Entonces, aprendamos a realmente reconocer qué es lo que nosotros vemos en nuestros hijos. ¿Sí? Y cómo digo reconocer que si nosotros empezamos a ver en nuestros hijos cómo realmente expresan lo que sienten, nosotros también tenemos la oportunidad de reaccionar frente a lo que estaban sintiendo. ¿Sí? Bueno, vamos por... Patricia Mateus dice, ¿qué tan bueno es enseñar a ser competitivos desde los 6 años a nuestros hijos? ¿Competitivo para quién? ¿Sí? Porque a nosotros normalmente nos dicen, es que tienes que ser mejor que quién. Automáticamente nos están comparando con otras personas. ¿Sí? Realmente el competitivo es desarrollar mis habilidades, desarrollar las competencias o las habilidades que yo tengo para competir conmigo. Es decir, para que yo tenga la máxima oportunidad. Yo les digo a mis hijas todavía, y es que a veces no siempre el resultado es lo que determina. A nosotros nos enseñaron que el ser competitivos es llegar de primero, ¿sí? O que ser mejor que A, mejor que B, mejor que C, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que enseñarles también que si dan el 100%, sin importar el resultado, deben estar tranquilos que compitieran con ellos mismos.
Luego, ¿qué pueden hacer después? Dar el 101, pero con la referencia con ellos mismos, porque es que desafortunadamente a nosotros nos vende la imagen siempre que el ser competitivos es que tienen que estar siempre por delante de, y cuando digo por delante de, es por delante de lo mejor académico, por delante de lo mejor deportivo, ¿sí? O por delante de las competencias en que yo tengo, ¿sí? Las personas que logran triunfar realmente, deportivamente hablando, es porque entienden que la competencia es con ellos mismos, que el esfuerzo es que es con ellos mismos, ¿sí? Si nosotros vemos, digamos, las entrevistas a los grandes deportistas, cuando les consultan qué hacen para ser mejores, siempre dicen es que la competencia es conmigo mismo. Entonces, qué rico que nosotros cambiemos el término, que no es competir, pues no es competir contra quién, ¿sí? Sino decir, las competencias es desarrollar las habilidades que yo tengo para que de esta manera podamos nosotros crecer. Listo. Steven, te pregunta otra persona, ¿cómo enseñar a los niños a ser resilientes? Yo creo que la mejor forma de enseñarle a los niños a ser resilientes es que nos vean a nosotros serlo. ¿Sí? Porque nosotros no le podemos decir a un niño, oye, tienes que ser valiente, tienes que entender que esto es una oportunidad de mejora, que todos vamos a salir de acá bien, cuando yo mismo estoy diciendo, no lo vamos a hacer, cuando estoy transmitiendo todo lo contrario, cuando estoy diciéndole a mi niño, tú no eres capaz de tomar las decisiones, yo las tomo por ti, ¿sí? Cuando no somos capaces de decirle al niño, ¿cómo estás interpretando lo que está pasando? Sino nosotros estamos lanzando los juicios respecto a lo que está pasando. Ese tema, o esa palabra, o esa frase de resiliencia es algo que está siendo muy tocado en este momento, ¿sí? Porque justamente lo da la situación. Pero esto es de siempre. Y es que nosotros como padres constantemente cometemos ese error. Cuando nuestros hijos tienen algún problema en el colegio, ¿quiénes son los primeros que van a hacer el reclamo en el colegio? Dejo el silencio para que cada uno reflexione. Entonces, si nosotros realmente tenemos que empezar a trabajar en esa situación desde la casa, enseñarle a entender a nuestros hijos qué es lo que está pasando o qué llevó a que se produjera esa situación de dificultad que me permite a mí generar algún aprendizaje y llevarlo a replicarlo. ¿Sí? Entonces, aquí, qué rico que esta pregunta empata con la siguiente tip. Y es que nosotros no facilitamos la comunicación o le negamos el derecho a ser escuchados. Les pongo un ejemplo muy, muy típico. Y estas son frases de los chicos en los talleres cuando los hago. ¿Cómo te callan? Porque esa es la expresión de ellos. No tengo tiempo. Cállate. Luego hablamos. Estoy trabajando. Son bobadas. Madura ya. Inconscientemente son nuestras respuestas. Y así nos formaron a muchos de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de generar la comunicación, nuestros hijos se van a acostumbrar a eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a decirle a nuestros hijos, oye, ¿qué estás viviendo o qué estás sintiendo si no estamos abriendo los espacios adecuados de comunicación? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas respuestas? Eso genera un ambiente hostil. Yo creo que a nosotros también como adultos nos pasa eso, que si estamos en reuniones con nuestros directores, nuestros jefes, y no nos escuchan, ¿qué pasa con nosotros? Genera incomodidad, después, qué mamera ir a trabajar, ¿eso para qué? ¿Sí? O con nuestros
nuestros entornos. Me dice, ay, pero otra vez va, no, es que no puedo hablar, pero déjame hablar. Oye, pero no me estás escuchando. ¿Mm? Entonces, esas son las barreras en la comunicación que nosotros le estamos trasladando a nuestros hijos y que van haciendo algo, y es que taladran en sus cabezas mensajes negativos y promueven el aislamiento progresivo. Nuestros hijos van una vez, dos veces, por mucho tres veces, y después ya no van a querer hablar. O después ya van a decir simplemente, ¿cómo te fue? Bien. Entonces, ¿cómo es el entendimiento de esta situación? Y volvemos al tema del ejemplo. Siempre que nosotros querramos abrir espacios de comunicación en nuestros hijos, tenemos que hacerlo nosotros. Si a nosotros, a nuestros hijos le decimos, oye, mira, me pasó esta situación en el trabajo, o venía en el transporte público y me pasó esta situación, estoy incómodo, estoy triste o estoy de mal genio, quiero compartirlo contigo porque soy humano. Y si estoy tan triste, quiero llorar y quiero que tú estés ahí conmigo y que sean tus brazos los que me den el aliciente que necesito. ¿Qué promueve este tipo de conversaciones? Y hago la aclaración aquí. Hay que conversar con nuestros hijos. ¿Sí? No simplemente hacer preguntas y esperar respuestas monosilábicas. Bien, sí, no, nada. Como por ejemplo, ¿qué hiciste en el colegio? Nada. Y nosotros asumir que está bien. Entonces, hay que establecer un canal de comunicación. ¿Y cómo se hace eso? Construyendo espacios. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. A mí, desde mis abuelos, me enseñaron a que cuando uno se sienta en el comedor, bien sea al almuerzo o a la cena, se sienta a conversar las cosas del día. Y es a conversar. Entonces, celulares a un lado, televisor apagado, radio apagado. Es conversemos en lo que viviste. Cuéntame qué pasó. Y se abren espacios bastante interesantes que nos permiten a nosotros, como padres, primero ir entendiendo el lenguaje que están usando nuestros hijos, cómo están expresando sus emociones y estamos dándole lugar a ellos para que entiendan que a través de la comunicación también se pueden encontrar soluciones. Les enseñamos dentro de ese espacio de comunicación a que decidan también. Y cómo nosotros también podemos aprender de ellos. Es supremamente enriquecedor. Pero cuando se tiene eso. ¿Sí? Entonces, promovamos las cosas, la autoestima positiva. ¿Sí? Porque como les mencioné, cuando usamos lenguaje hostil, estamos promoviendo la baja autoestima. Entonces, acostumbramos a nuestros hijos a que sean sumisos, a que simplemente sus pensamientos no valen la pena, o yo para qué digo esto, o el famoso, no, ¿quieres decir algo? No, olvídalo. ¿Sí? Porque ya se acostumbraron a ese tipo de cosas. Entonces, promovamos la comunicación y devolvámosles el derecho a ser escuchados. Ojo, es a ser escuchados. Por eso la anatomía humana es tan perfecta que nos dieron 2 oídos y una sola boca. El séptimo, perdón. Usar lenguaje inadecuado, ¿sí? Gritarles con frecuencia, ¿sí? Quitarnos o darnos la autoridad entre comillas, impuesta. ¿Mm? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos, y aquí voy a usar una frase bien chévere de los abuelos, y es que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, cuidemos mucho realmente del cómo. Hagamos esa pausa de realmente esta palabra es la que yo quiero usar, ¿sí? O cómo me hago entender para que el mensaje sea bien transmitido.
Entonces, aquí la importancia de las conversaciones se acentúa mucho dependiendo del lenguaje con el que nosotros estamos transmitiendo el mensaje. ¿Sí? Entonces, no siempre, hago la aclaración, el que yo esté de mal genio me da el derecho a maltratarlos. Todos podemos tener emociones fuertes, pero las emociones las estoy sintiendo yo y el único responsable soy yo. Entonces no podemos usar frases como es que tú me pones de mal genio, ¿sí? Es que tú me irritas, ¿sí? O es que tú me haces sentir mal. No, eso está mal, porque son nuestras emociones. Las personas hacen cosas, nosotros decidimos qué sentimos por esas por lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, usemos un lenguaje adecuado. Hay muchas cosas de la comunicación asertiva que me encantan, que después podemos hacer otro en vivo de estos solamente para comunicación asertiva. Pero acá les doy los tips. Entonces, utilicemos un lenguaje adecuado, una voz, un tono de voz adecuado. Acompañemos nuestro discurso con la emocionalidad que eso significa, dándole la importancia a ellos que nosotros realmente estamos hablando o formando desde el amor y no desde la ira. ¿Sí? Hagamos que nuestros hijos se empoderen de lo que nosotros estamos diciendo y no básicamente hagamos que ellos simplemente hacen off a la escucha y nos ignoran. Y nosotros terminamos utilizando otra frase de lo que le entra por un oído, le sale por el otro. O lo que ellos dicen, no escucho, tengo que orejas de pescado. Entonces, evitemos ese tipo de cosas a través de la comunicación. Ya vamos para el 8. Esta frase es muy típica, meter a nuestros hijos en caja de cristal. La sobreprotección. Algo completamente típico en nuestra sociedad. Y más aún en este momento. ¿Sí? Entonces, nosotros pretendemos que a nuestros hijos vivan en cajita de cristal. Y esa cajita de cristal, desafortunadamente, no la manejan ellos. La manejamos nosotros. Entonces, nosotros queremos que esa cajita de cristal se mueva con ellos. Que si están en el colegio, la cajita se vaya para allá. Que si están en un parque, se vaya para allá. Que si está con un familiar, se vaya para allá. Y eso es imposible. Porque esa cajita de cristal, primero, no existe. Solo en nuestras mentes está. Porque ellos, ¿qué hacen? Apenas se alejan de nosotros, son ellos. Se vuelven entre comillas, ¿sí? El ser libre y empiezan a experimentar y a improvisar en todas las situaciones. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que fortalecer ahí? Volver a nuestros hijos realmente empoderados, ¿sí? Quitarles la fragilidad que nosotros mismos les causamos. Y sobre todo, la indecisión que nosotros les programamos en sus cerebros. Porque las decisiones las aprendimos a tomar nosotros. Entonces, es muy importante romper esa cajita de cristal nuestra, porque estás aquí en nuestra mente, y enseñarles a nuestros hijos a que decidan realmente qué es lo más adecuado para ellos. ¿Sí? Y que el ser lo más adecuado tiene unas consecuencias. Y no hablemos que las consecuencias, entre comillas, son negativas. ¿Sí? Como el principio de la física, que toda acción tiene una reacción. Cada cual interpreta, porque no en todos los escenarios significa que lo más adecuado para mí no me va a hacer daño. ¿Sí? Les pongo un ejemplo en lo personal. Hay muchas personas que dicen, no me someto a quimioterapia. ¿Sí? Hay otras personas que decimos, yo me someto al tratamiento químico porque es lo más adecuado para mí, me va a generar unas consecuencias, pero esto me va a representar vida después.
Entonces, aquí es importante entender que lo más adecuado para mí no significa que sea bueno ni sea malo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la indecisión de nuestros hijos la debemos destruir. ¿Y cómo lo hacemos? Con nosotros mismos, enseñándole a nuestros hijos a que decidan por ellos y que nosotros seamos partícipes de sus decisiones. ¿Sí? Vamos por el 9. Hacer todo por ellos. Y hoy es supremamente popular que nuestros hijos no son capaces de hacer muchas cosas. Les pongo un ejemplo que siempre se me quedará aquí en la cabeza. Cuando mis dos hijas, afortunadamente, o gracias a mi principio, ellas aprendieron a utilizar el bisturí, ¿sí? El cortador de papel, ¿sí? Desde muy chiquitas, ¿sí? En contra de lo que la mamá les decía. Porque yo les enseñé a que tienen que aprender a utilizar las cosas. Porque cuando nosotros somos demasiado sobreprotectores, lo que nosotros creemos que les va a hacer daño, se los quitamos. ¿Sí? Y eso hace que automáticamente ellos también se acostumbren a que eso me lo hacen mis papás. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo bien chévere. Un sobrinito de mi esposa. Tenía 2 años y tenía que hacer las famosas bolitas de papel y pegarlas en un cuaderno. Pues este chiquitín le dijo a la mamá, haz tú las bolitas y yo las pego. Entonces, son cosas que inconscientemente nosotros como padres vamos generando esos hábitos que generan a largo plazo que nuestros hijos no tengan ni las habilidades motrices que deberían tener. Y lo segundo es que se van generando los, entre comillas, traumas que ni siquiera los han podido ver, pero ya los viven. Les pongo otro ejemplo. Es que el niño no come banano porque le hace daño. ¿Algún día comió banano? Nunca, porque no lo he dejado. Entonces, ¿cómo sabe que le hace daño? Es que a mí me hace daño. Entonces, la mamá o el papá tomó la decisión de que al niño le iba a hacer daño basado en sus propias experiencias. Entonces, eso es un tema que es bastante importante que tenemos que trabajar. Y hoy en día, como les digo, es trabajar en que nuestros chicos tienen que tener la responsabilidad y la motivación suficiente, primero, para sorprenderse con las cosas y segundo, con la habilidad de desarrollarlas. ¿Sí? A nosotros nos dicen constantemente en todo lo que nosotros nos matriculemos en formación educativa, y es que la práctica hace el maestro. Si nosotros queremos aprender a tocar guitarra, vamos a la primera clase y ¿qué es lo que nos dicen? Practiquen, practiquen, practiquen. Y si nos dicen a la tercera vez y no les sale, ¿qué tienen que hacer? Practicar 4, 5, 6, 7. Y todo absolutamente en la vida es así. La práctica hace el maestro. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a que deben hacer las cosas, pero no por la imposición, ni por la obligación, sino porque es un arte lo que están aprendiendo, pero que nosotros también lo permitamos. Porque les pongo también otros de los ejemplos típicos. En primera infancia, ¿quiénes son los que terminan haciendo la tarea de los niños? Levanta la mano. Los papás. Los que son expertos en colores, en papeles, en tijeras, en rasgar. Porque, entre comillas, tenemos miedo que nuestros hijos se hagan daño con los instrumentos que necesitan usar. Entonces, si están pintando, estamos pendientes que no se metan los dedos a la boca con pintura.
Entonces, como no me gusta, primero, que mi hijo vaya a comer pintura, entonces no lo dejo untar. Y lo segundo es que como la pintura ensucia la ropa, qué pereza después tener que lavar la ropa y que no le caiga la pintura, la pintura. Entonces, estamos privando a nuestros hijos de lo que significa el arte de palpar. Entonces, los invito a que hoy también empecemos a hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Que si estamos jugando con plastilina, hagámoslo nosotros también. Que si nuestros hijos están gateando, pues pongámonos a gatear nosotros. ¿Sí? Que si están jugando con los colores, qué rico que nosotros también empecemos a jugar. Desaprendamos como adultos a través de las vivencias de nuestros hijos. Es de lo más delicioso en la vida. ¿Sí? Y recuerden que no todo lo que a mí me hace daño, le hace daño a nuestros hijos. Démosle la oportunidad de que ellos también experimenten eso. ¿Sí? ¿Por qué les digo yo eso? Ese tipo de cosas que nosotros privamos y cuando les enseñamos a ser indecisos, en la época de la adolescencia, ellos no van a ser capaces de decir no. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? No a las drogas, no al alcoholismo, no al tabaquismo. Pero si nosotros no somos conscientes y no enseñamos a nuestros hijos a decir no, porque sea lo más adecuado para ellos, estamos haciendo las cosas muy mal. Porque si nosotros no estamos, ellos son los que quedan vulnerables e indefensos. Entonces, es bien importante que podamos nosotros retomar el valor o el empoderamiento del ser padres y dejarlos también que ellos empiecen a construir. Yo entiendo que a veces nuestro afán, pues perdón la expresión, nuestro afán de que darles la agilidad a ellos también entorpece un poco nuestros quehaceres. Y más cuando las dos figuras, o una en el caso una, sobre todo cuando son mamás solteras, perdón meterme en ese tema, que les toca todo, la carga de la casa, el trabajo, más revisar las tareas de sus hijos, toman la facilidad de, ven, yo te ayudo, hagamos, hacer la tarea rápido, porque tengo que hacerte la comida, tengo que alistarte el uniforme para el otro día, y más mis quehaceres, más mi ropa, más alistar todo lo para el otro día. Entonces, tratemos de ser conscientes que eso está haciendo que nuestros hijos sean extremadamente dependientes de nosotros y que no estén desarrollando las habilidades necesarias. Jessy, Dime. estamos a 7 minuticos de terminar. La idea es que Perfecto. podamos hacer. ¿Sí? Listo, dale. Entonces, llegamos al último, muy chiquito y es el más fácil de hacer. Nosotros no asignamos responsabilidades del hogar a nuestros hijos. Ahí tenemos que trabajar mucho. En todas las edades hay cosas por hacer. Por ejemplo, los niños aprenden a recoger la ropa entre 1 y 2 años. Doblarla a los 3 años, la ropa. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos conscientes que desde primera infancia podemos asignarle tareas o responsabilidades de la casa, posteriormente van adquiriendo esos hábitos que nos van a nosotros a permitir ser conscientes y distribuir la carga, que hoy en día es más importante. Les pongo un ejemplo muy básico: tender la cama. Nuestros hijos están acostumbrados a que las mamás tiendan la cama, porque las primeras veces que tendieron la cama, la mamá, ¿qué les dijo? Normalmente, perdón la expresión, la mamá normalmente quedó mal tendida. Tú no sabes tender la cama, mejor yo la tiendo. ¿Sí? O más aún, que se van para sus colegios, dejaron tendida la cama a su forma. Cuando regresaron, ya la cama estaba tendida como le gusta a la mamá. Entonces, ¿eso qué es lo que genera?
que ellos digan después, ¿para qué la voy a atender si mi mamá igual me la va a extender y ella la va a volver a atender? Entonces, empecemos a generar ese tipo de cosas en nuestros hijos. En esta cuarentena, qué rico que pongamos a nuestros hijos a cocinar, ¿sí? Ellos desde cualquier edad son hábiles. Les pongo un ejemplo, si estamos haciendo arepas, desde muy chiquitos, invitémoslos a hacer eso. Hacemos arepitas, hacemos croquetas, ¿sí? O ven y batimos los huevos. Cosas sencillas que les van generando el hábito de aprender y adicionalmente les van afinando la parte motriz, ¿sí? Entonces, los invito a que los acompañemos desde el amor, ayudarles a soñar, ayudarles a transmitir nuestra experiencia, a enseñarlos a escuchar sobre todo, y a tomar sus decisiones. La formación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, no de los docentes. Ellos son colaboradores o facilitadores del conocimiento, pero de todo lo que nosotros queremos realmente para la vida es responsabilidad nuestra. Lo mal llamado habilidades blandas o competencias blandas, porque para mí eso no es blando, realmente es la fortaleza, para mí debería ser la parte integral o esas habilidades integrales, que son la comunicación, que son la expresión, que es el poder generar emociones, el poder tener el arte de la habilidad de las diferentes manualidades, de la pintura, ¿sí? Como les digo, todo eso que llaman las habilidades o las capacidades blandas, que para mí son lo más importante, porque conocimiento lo puede uno adquirir en cualquier momento, son los que nosotros debemos formar, ¿sí? Importante, comunicación, ¿sí? Listo. Sí, verdad que maravilla esta conferencia, esta charla de hoy. Están escribiendo aquí, mil gracias, excelente conferencia, super coach. De verdad, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas hoy. Yo estoy segura que para las personas que nos acompañaron fue un tema muy importante. Yo soy mamá de un joven ya post-adolescente y te escucho y mientras que voy haciendo este acompañamiento en lengua de señas, como que, ok. Okay. De verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes? Me encuentran en redes como Despiertanet. ¿Sí? Despiertanet, que básicamente es la abreviatura de mi libro, que se llama Despierta, nunca es tarde. Eso es lo que traduce Despiertanet. Entonces, todas las redes estoy como Despiertanet. Encuentran, digamos, en la página, en la parte del blog, hay contenido chévere que podemos ir compartiendo. Y desde ya como les hice el ofrecimiento, la próxima podemos cuadrar con Katy el tema de la comunicación asertiva. Pues claro que sí, Yesid, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Ya estamos a punto de terminar. El nombre de todo el equipo de trabajo de Tribu Azul. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Por favor, escríbanos qué temas quisieran durante esta época de cuarentena que pudiéramos compartir. Por Instagram ya nos vamos a despedir en 25 segundos. Gracias a todas las personas que estuvieron por Instagram. Por Facebook también, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Y claro que sí, Yesid, que vamos a extenderte otra vez la invitación. De verdad, es un gusto conocerte. Gracias por compartir tu historia de vida pues tan interesante. Yo sé que somos muchas las personas que nos conectamos contigo y bueno, estamos súper atentos de todas las cosas que nos puedas compartir y que podamos pues también divulgar, ¿no? Por estas redes. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Muy buenas noches. Recuerden que si quieren o si tienen algo que le quieran preguntar a Yesí, pueden hacerlo escribiéndole a través de Despiertanet o a través nuestro y nosotros con mucho gusto les transmitimos la información. Aquí dicen, wow, súper excelente conferencia, muchas felicidades. Entonces, No, Yesí, gracias. De verdad, mi corazón está dispuesto a servir
Y como le digo, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, o si no, nada evolucionaría. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues a todos muy buenas noches y nos vemos en el próximo taller. Gracias por acompañarnos, mucho amor y muchas bendiciones.